Gálatas 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por el Espíritu de tu Hijo que enviaste a nuestros corazones, por el cual te podemos llamar Padre. Y así te llamamos, pedimos que obres en nosotros, que tu Espíritu obre en nosotros, ese Espíritu que enviaste, para que podamos entender lo que nos dices en tu palabra. No solo entender, sino que esa palabra cumpla el propósito por el que tú la mandas, que es nuestra salvación primero, nuestra edificación y finalmente es tu gloria, Padre. Que todo sea para tu gloria, que todo lo que hagamos y digamos sea solamente para tu gloria. Pedimos en nombre de Hijo Jesús. Amén. Este versículo, el versículo 7 de este pasaje que leímos, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. De una condición de esclavos, sometidos a la autoridad y disciplina de nuestro amo, está representado con las reglas y tradiciones, no solamente religiosas, sino también las tradiciones y las leyes humanas. Somos librados cuando en un tiempo determinado, previamente, Dios envió a su Hijo, que nació como cualquier hombre y en las mismas condiciones que cualquier hombre. Lo envió para que pagara la deuda por la que estábamos sometidos a esclavitud. Estábamos en esta situación de esclavos por una deuda que contrajimos, por una deuda por la que estábamos obligados, en deuda. Y Él vino a pagar esta deuda para que fuéramos libres. La razón que tuvo Dios para hacernos libres fue para que recibiéramos el espíritu de adopción, para que recibiéramos la adopción, para que fuéramos hechos hijos de Dios. Así, al recibir la adopción, somos hechos hijos de Dios. Y precisamente por eso, por ser hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo hace la obra de confirmar a los creyentes que son hijos de Dios. La seguridad de la salvación es una obra de gracia del Espíritu y nos da la certeza de la nueva relación que tenemos con Dios, por lo que podemos ir a Él sin ningún temor y sin ninguna duda, porque es nuestro Padre. Entonces podemos hablar con Él
llamándolo Padre. Sabemos que somos hijos de Dios porque Él quiso que lo fuéramos y por eso nos adoptó. Si nosotros adoptamos a alguien, nos hacemos sus padres. Y es por una razón, porque nosotros hemos elegido serlo, no porque estemos obligados. Dios nos hace sus hijos. Esto significa que nunca dejaremos de serlo. Así como nada puede hacer que dejemos de ser padres de nuestros hijos, y nada puede hacer que dejemos ser hijos de nuestros padres, una vez que Dios nos hace sus hijos, es para siempre. No hay nada que nosotros hagamos, no hay nada que pueda pasar para que dejemos de ser sus hijos. Como la adopción la recibimos junto con la salvación, si en verdad Dios nos adoptó, no hay ninguna manera en que podamos perder la salvación. Por lo que es muy importante que entendamos, si recibimos la adopción que de esclavos nos convierte en hijos de Dios, o si no la hemos recibido. Veamos qué es la adopción y cómo sabemos que la tenemos. Si la tenemos, tenemos la certeza de nuestra salvación, porque recibimos el Espíritu de su Hijo. Y es una obra del Espíritu darnos esa certidumbre. La adopción es el más grande privilegio que se obtiene por medio del Evangelio. El primero que se obtiene es la justificación, y es la base de todo lo demás. Pero la adopción es más grande por la relación más rica con Dios que encierra. La justificación es el don gratuito del perdón de nuestros pecados por el pago que Cristo hizo en el Calvario. Pero esta justificación, este perdón, por sí mismo, no nos da una relación cercana con Dios. Nos hace que podamos ser aceptados, pero la relación es la de un rey con un súbdito. Es la relación de un rey que perdonó a un súbdito que se había rebelado contra él y lo perdona. Pero la adopción nos da una relación íntima y de amor. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la primera parte, nos habla de que realmente es un amor muy, pero muy grande. Dice primera de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La adopción significa que somos hechos hijos de Dios. Por naturaleza, todos los hombres son creados por Dios, todo es creado por Dios, y todos son hechos a su imagen. El apóstol Pablo en Atenas, hablando ahí con los atenienses, les dice que somos linaje suyo, pero eso no nos hace hijos de Dios. Los israelitas, descendientes físicos de Abraham,
Ellos pensaban que por eso, por ser descendientes de Abraham y de ese pueblo, eran hijos de Dios. Pero no se es hijo de Dios por otro medio que no sea la adopción. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan. Ellos, los judíos, los descendientes físicos de Abraham, al no creer en Jesucristo, no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí Jesús está hablando con los judíos que pensaban que eran hijos de Dios, que eran descendientes de Abraham. Dice Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Versículo 44, Jesús les contesta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dios tiene un hijo, el unigénito. Eso quiere decir que es el único hijo, un solo hijo. Dios ya tiene un hijo. Ese hijo es más digno que los ángeles. Es un hijo que lo ama. Y Dios ama a ese hijo. Lo ama con todo su amor, con amor infinito. Lo ama más que a cualquier cosa. Vamos ahí el Evangelio de Juan, capítulo 3, 5. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios tiene un hijo. Él no necesita más hijos. Los hombres, en el ejemplo que está poniendo Pablo, adoptaban porque querían hijos que llevaran su nombre. Pero Dios lo hizo por amor. Él no necesitaba hijos. Nosotros necesitábamos un padre. Estábamos llenos de suciedad y deformados por el pecado, enfermos como leprosos, abandonados a nuestra suerte, condenados a morir, en una necesidad absoluta, esclavos condenados a muerte. Y por puro amor y misericordia, Dios nos adoptó. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 6. Nos adoptó cuando estábamos en tierra, sucios. Dice que estábamos en nuestras sangres. Ezequiel 16, 6. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Para adoptarnos, antes tuvo que comprar nuestra libertad
porque éramos esclavos de la ley y éramos esclavos del pecado. Mandó a su Hijo para que pagara el precio, que nos liberara de la maldición, de la ley y del poder del pecado. Nos libró tanto de la ley como del pecado y de todas las consecuencias, de todos los castigos por pecar, todos los castigos que estaban escritos en la ley, haciéndose Él maldición y pagando con su vida el precio de nuestra libertad. El precio que pagó es otra muestra de su gran amor. Nos adopta no solamente cuando éramos extraños a Él, sino sus enemigos declarados. Que nos hubiera perdonado ya hubiera sido bastante, pero nos adoptó como sus hijos y como sus herederos. Su bondad y su generosidad lo llevó a adoptar a una gran cantidad de hijos. Adopta a todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo, lo que nos da a todos una gran esperanza. Nos adopta y nos otorga el honor de ser sus hijos. Solo hay dos posibilidades. Somos hijos de Dios por adopción, por medio de Cristo, o somos hijos del diablo. Los que no creen no son hijos, no pueden serlo porque no conocen a Dios. La adopción es la base de nuestra vida, por lo que debemos comprobar si hemos sido adoptados o si pensamos equivocadamente que somos hijos de Dios sin serlo, por alguna razón que hay en nuestra mente. Que vengamos de una familia con padres cristianos no es ninguna señal de que seamos hijos de Dios. Igual que los judíos no eran hijos de Dios por descender de Abraham, aunque ellos así lo pensaran. Y puede haber muchas otras razones por las que nosotros creamos que somos hijos de Dios, pero solo se es hijo por la adopción y por la gracia. La primera señal que tenemos de esa adopción, que somos hijos de Dios, es la obediencia. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Tres 35. Dice este versículo del Evangelio de Marcos: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. La obediencia de un hijo tiene que ser de acuerdo a la voluntad que el Padre le ha revelado. Nuestra obediencia tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca de mandamientos ni de reglas humanas. De otro modo, Dios nos va a preguntar: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Como les preguntó a los judíos
que seguían reglas de sacrificios y otras cosas de conducta externa. La obediencia debe tener el fin de glorificar a Dios y nunca de ser alabado por los hombres. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. La obediencia que ven los demás, no obedecemos para que nos vean, pero al obedecer, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo va a glorificar. Dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obediencia debe venir de la fe. Lo que no proviene de la fe es pecado, como dice Romanos. Una persona moral, una persona que sigue reglas, puede dar la apariencia de una obediencia a Dios. Y esa apariencia es de una manera externa. Pero solamente un hijo de Dios puede obedecer con fe. Vamos a Génesis, capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice ahí en Génesis que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, él obedeció con fe todo lo que Dios le dijo. Cosas que no entendía, cosas que pudieran parecerle difíciles, pero él obedeció con fe. Dice Génesis 22, 2, 3. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Obedecer con fe. Si Dios es nuestro Padre, nos enseña cómo vivir, de manera que podamos mostrar con nuestra conducta la relación familiar que tenemos. La manera de hacerlo es imitarlo, como nos enseñó Cristo. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 5, al versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es algo muy difícil de hacer, y como todos los otros mandamientos, es verdad que un hijo adoptivo no puede guardar cada mandamiento, cada mandato, pero el deseo de un verdadero hijo es obedecerlos todos y hacerlo todo el tiempo.
Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Otra señal que hemos sido adoptados es que anhelamos la presencia de nuestro Padre. Un hijo que ama a su Padre siente gozo y seguridad cuando está cerca de Él. Y si somos sus hijos, buscaremos su presencia constante, en donde sabemos que lo encontraremos. Lo buscaremos constantemente en la oración para hablar con Él. En la lectura de la palabra y en la predicación para oír su voz, para oír qué es lo que Él nos dice a nosotros. Así nos habla Él a nosotros. No hay mayor gozo para un hijo que oír la voz de su Padre. Ahí en el Salmo 119 vamos al versículo 16. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Alguien que se aleja de los medios de gracia no puede ser un hijo de Dios, porque no le importa estar en la presencia de Dios. Le da lo mismo estar ahí que estar lejos. Prefiere alguna otra cosa antes que estar con su Padre. Para él pueden ser más importantes sus problemas, sus ocupaciones, sus deseos o su comodidad. Todo eso está antes que Dios. No ama al Padre y se puede alejar. Para él eso no es un problema. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 16. Génesis 4, 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. En realidad, nadie puede dejar de estar siempre en la presencia de Dios. Nadie puede ocultarse y quedar fuera de su vista. Lo que significa este versículo es que Caín salió del pueblo de Dios, salió de su presencia y de donde había muestras visibles de su presencia. Para nosotros significa que salió de la iglesia, que se fue. Otro signo de la adopción es el Espíritu enviado a nuestros corazones. El Hijo adoptivo, además de ser engendrado de Dios, es llevado por el Espíritu en el camino de santidad. Es guiado, como el pueblo de Israel era guiado por la columna de fuego y por la nube. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. La guía es necesaria porque pueden desviarse. La carne está inclinada al pecado, y a pesar de entender la voluntad de Dios y de la conciencia, la carne se rebela.
Y los hijos de Dios necesitan que el Espíritu los guíe por donde deben andar. Vamos a Romanos, al libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 13 y 14. Romanos 8, 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu no es una experiencia mística, ni un entusiasmo, ni nuevas revelaciones. La guía del Espíritu concuerda con la palabra. La palabra es verdad y nos santifica de acuerdo a la verdad. Lo que enseña la palabra y la guía del Espíritu concuerdan. El Espíritu no puede guiar a cosas que la palabra no enseña. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. El Espíritu no es un poder mágico que nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Es una guía que nos señala hacia dónde debemos ir. No nos obliga, nosotros lo seguimos, es una guía. Dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos mantiene conscientes de que somos hijos de Dios por pura gracia, mediante Cristo. Nos da fe, seguridad y gozo. Nos ayuda a ver a Dios como un Padre y tener la confianza respetuosa que tiene un hijo que está seguro del amor de su Padre, de manera que nos hace exclamar: Abba, Padre, y nos lleva a actuar como hijos de la familia, mostrando los rasgos familiares, haciéndonos más como Cristo cada vez y buscando la gloria de Dios. La obra del Espíritu, la guía del Espíritu, es una obra de santificación. Vamos a 2 de Corintios 3, 18. El Espíritu nos va transformando, pero mediante la obediencia a la palabra, la obediencia a la voluntad de Dios. Dice 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otra señal de que hemos sido adoptados es que tenemos un amor completo hacia todos los hijos de Dios. El amor es el primer fruto del Espíritu en el creyente. Sentimos un afecto por todos los hijos de Dios, a pesar de sus defectos.
Esto es un mandamiento. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Para poder obedecer este mandamiento, debemos entender qué es lo que significa amor. Lo entendemos en la manera en que nos ama Dios. Pues el mandamiento dice que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor de Dios no se refiere a un sentimiento, se refiere al carácter de Dios. El amor de Dios es un acto de bondad que trata de una manera generosa a sus criaturas. Es un acto de bondad hacia pecadores. Manifiesta su gracia y su misericordia hacia personas que han quebrantado todos sus mandamientos, que están corrompidos, por lo que merecen ser separados de su presencia para siempre y merecen ser castigados. No hay nada en ellos que llame al amor de Dios. Entre los hombres siempre hay algo que despierta el amor hacia otras personas. Puede ser el parentesco, o la belleza, o alguna cualidad de otras personas, pero no hay ninguna causa del amor de Dios. Él ama porque Él eligió hacerlo, solamente por su soberana voluntad. El propósito de ese amor es un grupo de personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 1, el versículo 4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser sus hijos. Este era el objetivo de ese amor. De acuerdo a ese amor, Dios se identifica con el bienestar de este grupo de personas, de sus elegidos, y hace todo a favor de ellos. Él decide obrar siempre a favor de ellos, y nada puede apartarlos de su amor. Él decidió amarlos y los va a amar hasta el fin. No importan sus defectos o sus fallas. Su amor es infinito. Si pudiéramos de alguna manera medir el amor, sería por lo que se da, por lo que se está dispuesto a perder en favor de las otras personas.
y Él dio a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. Lo entregó. Como hijos de Dios, amamos a nuestros hermanos porque decidimos hacerlo, porque decidimos obedecer ese mandamiento que nos da Dios. No por sus virtudes ni por sus cualidades. Los amamos porque son nuestros hermanos, adoptados por nuestro Padre, igual que nosotros. Los amamos con todos sus defectos y con sus fallas. Amarlos es estar siempre a su favor, aun cuando nos ofendan y aun cuando pequen contra nosotros. La única manera de hacer esto es a través del perdón. No podemos decir que amamos a nuestros hermanos si no estamos dispuestos a perdonarlos. Si no perdonamos a nuestros hermanos, nosotros no seremos perdonados. Por lo que no perdonar a los hermanos es una señal de que no somos hijos de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 33 en adelante. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En su sabiduría y en su amor, Dios no nos dejó solitarios en el mundo, no nos dejó abandonados, nos puso a vivir en una comunidad formada por sus hijos, y esa comunidad es la iglesia. En un grupo de personas conviviendo es inevitable que haya desacuerdos y fricciones. Eso lo puedes ver tú en tu propia casa, con los más cercanos, con los que estás más unido. Siempre hay motivos de distanciamiento. Y vamos a pecar unos contra otros. Es inevitable. Uno de los propósitos de la comunidad es que vamos a ser probados por el pecado y la debilidad de los demás, y los demás van a ser probados por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por todas nuestras fallas. Ante una ofensa podemos entristecernos o sentirnos enojados y reaccionar mostrando nuestro enojo, o callar y sentir lástima por nosotros mismos. Podemos optar por decir, voy a aguantar, pero en el fondo estamos siendo lastimados, nos sentimos tristes, sentimos lástima por nosotros. Ante las ofensas, algunos simplemente se van. Ninguna de estas reacciones demuestra un amor hacia el hermano. Lo primero que tenemos que hacer
es determinar si es algo que podemos dejar pasar, si es algo que no es en verdad importante, que es mejor mantener la calma y actuar con sabiduría. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19. Vamos al versículo 11. Proverbios 19, 11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Mostrar enojo puede hacer crecer el conflicto, y algo que se podría solucionar fácilmente se vuelve algo muy complicado. Muchas veces podemos sentirnos ofendidos por algo que más bien es un malentendido que una ofensa real, y aun si fuera real, muchas veces sería mejor no darnos por enterados. Ahí en Proverbios, vamos al capítulo 12, versículo 16. Dice este versículo: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Sin embargo, hay ocasiones en que es más amoroso ayudar a una persona que está pecando constantemente con sus actitudes hacia los demás. Y lo mejor es hacerle saber que nos ha ofendido con sus palabras o con sus acciones, y darle la posibilidad de arrepentirse y de pedir perdón. Cuando alguien peca contra nosotros, la reacción natural es esperar a que venga a disculparse. Pues finalmente él fue el que nos ofendió. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que tenemos que ir a hablar con él. La razón es que él puede no saber lo que ha hecho. Puede no haberse dado cuenta de que nos lastimó. O puede que lo que hizo no sea un pecado contra nosotros y nosotros pensemos que sí. Por lo que quedarnos esperando que Él venga a disculparse con nosotros y que no lo haga, puede causar en nosotros resentimiento y amargura. Debemos hablar en privado con nuestro hermano para llegar a la raíz del problema, con el propósito de reconciliarnos con él. Y ahí se debe determinar el problema. Vamos a Mateo 18:15. Dice Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Antes de decirle algo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos
y tratar de ver si hay una viga en nuestro ojo para quitarla y después acercarnos para quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Tenemos que examinar cuáles son nuestros motivos para hablar con Él, o cuáles son nuestros motivos para no hablar con Él. Si es por orgullo, si es por miedo a la confrontación, si estamos enojados, si queremos vengarnos, si hemos guardado rencor por un tiempo y sentimos que solo podemos sacarlo y solo podemos sentirnos mejor si lo hacemos sentir culpable. Pero si no hay nada de esto, si nuestros motivos son la edificación de la iglesia y restablecer la armonía, debemos asegurarnos de que realmente han pecado contra nosotros según los principios de la Biblia. No es una cuestión de opinión o de preferencias, que es algo que puede tener consecuencias a largo plazo. Debemos asegurarnos de que es algo importante. También debemos asegurarnos de que estamos entendiendo la situación de la otra persona, que puede tener problemas, que puede estar pasando por una situación que está causando que actúe de una manera desacostumbrada. Considerando esto, no estamos excusando el pecado. Estamos entendiendo que hasta el mejor creyente puede tener momentos difíciles y actuar de una manera desacostumbrada. Si lo confrontamos en esos momentos, podemos presionarlo más en lugar de ayudarlo. En todo esto, no debemos olvidar que estamos tratando con otro hijo de Dios, con otra persona que, igual que nosotros, fue adoptada por Dios y que los dos formamos parte de la misma familia. El objetivo es hacer real la decisión que hicimos de amar a nuestros hermanos sin poner condiciones. Amarlos de la misma manera en que Dios nos ama. Por lo que nuestro objetivo es ayudarlos a arrepentirse, tratarlos como Dios nos trató a nosotros. Lo que buscamos es perdonarlo, como lo que hace Dios cuando nos habla, cuando se dirige a nosotros. Vamos a Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice estos versículos de Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros hemos pecado contra alguien, ya sea que esta persona nos lo diga o que nosotros nos demos cuenta de que hemos hecho mal contra otro, debemos buscar la reconciliación con esa persona. No importa si nos sentimos totalmente culpables
o si la otra persona tiene una parte de la culpa. Es nuestra responsabilidad quitar lo que nos separa de nuestros hermanos. Nunca debemos esperar que la otra persona venga con nosotros. Si alguien pega contra nosotros, o si nosotros pecamos contra otra persona, de igual manera nos corresponde a nosotros ir con nuestro hermano y buscar la reconciliación. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 a 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No vamos a manifestar en nuestra vida las señales de un hijo de Dios porque sepamos cuáles son estas señales. Las vamos a manifestar al saber que Dios nos ha adoptado como hijos. Ya no eres esclavo, sino hijo. Has sido liberado del poder del pecado y de la vieja manera de vivir. Como un hijo de Dios, hay una manera nueva de vivir. Ahora puedes ir a pedir perdón, puedes perdonar, ahora puedes reconciliarte. Vamos a Efesios 4, 22 a 26. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se nos llama a vivir como lo que somos, a comportarnos dignamente de acuerdo a nuestra posición de hijos, obedeciendo a nuestro Padre. Si alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, ya sea reciente, o ya sea de hace tiempo, poco o mucho tiempo, no dejes pasar
más tiempo. Reconcíliate con Él. Deja tu ofrenda delante del altar. Y antes de venir ante la presencia de tu Padre, reconcíliate primero. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Si guardas algo contra tu hermano, no eres un hijo de Dios. No digas tampoco, yo no tengo nada contra mi hermano, porque ese que me ofendió no es hermano. Yo no he desobedecido el mandamiento. El intérprete de la ley le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 27. El intérprete le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cómo lees? Dice aquí el versículo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le enseñó enseguida quién era su prójimo. El prójimo no es solamente el que es cercano a ti, el que es semejante a ti, es incluso tu enemigo. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Si tienes algo contra alguien, sea quien sea, y no te has reconciliado, arrepiéntete. Estás expuesto al infierno de fuego. Es como el pecado de homicidio. Si has visto que no eres un hijo de Dios, que todavía vives como esclavo, arrepiéntete y ven a Cristo. Si te arrepientes y crees en Cristo, Cristo va a enviar a tu corazón el Espíritu de su Hijo para adoptarte, para hacerte su hijo. Al perdonar, al cumplir este mandamiento, al reconciliarnos con hermanos o con no hermanos, estamos mostrando que somos hijos de Dios. Estamos obedeciendo, era una de las señales, estamos obedeciendo un mandamiento muy claro en la Biblia. Estamos siendo guiados por el Espíritu, otra de las señales. La nube y la columna de fuego señalaban hacia dónde debía dirigirse el pueblo. El Espíritu señala que debemos perdonar, hacia allá debemos dirigirnos. No importa que sea difícil el camino, que sea de subida y que esté lejos, es la guía que seguimos. Esa es la manera como nos guía el Espíritu. Estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Al tener una relación así con todas las personas, los demás van a ver que somos hermanos, que somos hijos de Dios, y Dios va a ser glorificado. Y estamos, obviamente, amando a nuestros hermanos. Hoy, este día, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ahí está tu corazón delante de ti. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes
si vas a guardar ese enojo, esa ofensa, si te vas a sentir bien por ser ofendido porque te sientes mejor que los demás. Solo tú lo sabes. Mi mandato es: deja tu ofrenda ante el altar y ve y reconcíliate primero. Vamos a orar. Señor, a veces no entendemos lo que es el perdón si no vemos la cruz, y vemos todo lo que tú hiciste para perdonarnos. Cómo dejaste tu trono y viniste a buscarnos, a pesar de que nosotros te ofendimos a ti. Nos ofreciste el perdón, la misericordia, y pagaste nuestra deuda, nuestra gran deuda, siendo tus enemigos, y así nos amaste, así buscaste que nos reconciliáramos contigo. Obra en nuestro corazón, Padre, que nuestra vida pueda mostrar que somos tus hijos, que ya no somos esclavos, que nos has adoptado, que ahora vivimos como tus hijos. Pedimos que esto te dé la gloria a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.